Y he aquí le aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz de las nubes que decía: Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. A él oí. Bien, amados, aquí tenemos nosotros un panorama. Hoy es el segundo domingo de la Cuaresma. La mayoría de nosotros no llevamos ese tipo de cuenta. La mayoría de la gente católica es que lleva los 40 días de la Cuaresma. Y los 40 días de la Cuaresma se trata sobre, según creencias, 40 días antes de la crucifixión de Cristo. Mayormente los católicos llevan un rito en estos 40 días y hacen muchas actividades, muchas cosas conforme a este tiempo. Mayormente nosotros como cristianos no llevamos ese tipo de cosas, pero hay cosas que están plasmadas en la Biblia sobre esto. Pero nosotros podemos ver aquí algo que Cristo le hizo saber, Cristo le mostró tanto a sus discípulos como a toda la generación de ahí en adelante, lo que pudiera ser lo que nos espera a cada uno de nosotros. Que podamos estar firmes delante de su presencia y que podamos estar firmes y que nuestro nombre permanezca intacto en el libro de la vida. Porque el momento de la transfiguración fue un momento que marcó la historia de la humanidad en aquel tiempo y todavía sigue marcando la historia. La Biblia relata y dice que cuando Juan el Bautista estuvo bautizándose en el desierto y Jesús fue a donde Juan el Bautista para ser bautizado por él, ya Juan se le hubiera revelado, se le hubiera dicho que sobre quien él viera descender el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, este era el enviado, este era el Hijo de Dios. Pero Juan el Bautista tenía un tiempo predicando de Jesús y predicando de quien Dios iba a enviar. Pero se le decía que a quien él viera descender el Espíritu Santo sobre él, corporal como palomas, este era el Hijo de Dios. Llegó el momento del bautismo de Jesús. Llegó el momento de que cuando se bautizaba Jesús, dice que los cielos se abrieron. Y cuando los cielos se abrieron, dice que descendió una voz como estruendo que tembló aquel lugar, diciendo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Todo el que estaba en aquel lugar tuvo que escuchar esa voz. Todo el que estaba allí tuvo que retonarle esa voz en sus oídos y saber que hubo más alto, que hubo algo más fuerte que un humano, que hubo algo más tremendo, más estruendo, una voz más estruenda que la de un ser humano, la cual descendió del cielo para decir estas cosas. Pero aún así, escuchando esa voz, ahí estaban los fariseos, escribas, los publicanos, los judíos, ahí habían de todas clases que escucharon esa voz. Pero aún escuchando esa voz, como quiera, llevaron a cabo la crucifixión de Cristo. ¿Por qué usted cree que llevaron a cabo la crucifixión de Cristo? La llevaron a cabo porque ya estaba escrito en la ley, en los profetas, estaba escrito sobre Jesús lo que iba a acontecer con él, para que usted y yo hoy estuviéramos aquí
adorando a un Cristo vivo y de poder y con una esperanza de que si morimos podemos entrar a la patria celestial, porque a través de Cristo nos da la cobertura, nos da el acceso que nosotros podemos entrar a su presencia. Si Cristo no muere, si Cristo no padece por nosotros, nosotros no tuviéramos derecho, no tuviéramos acceso directo a entrar en su presencia, a entrar en su gracia, a entrar en su reposo. Pero como Cristo padeció por nosotros, nosotros podemos entrar simplemente aceptando a Cristo como el canal, como el camino, como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por ese sacrificio que hubo en Cristo, hay que entrar en su presencia. Podemos entrar en su presencia. Podemos tener acceso directo. Pero vemos algo. Cristo dice que tenía 12 discípulos. Pero de esos 12 discípulos, Cristo tenía un vínculo con 3. Y en otras ocasiones podemos ver que Cristo se aparta también con esos 3. Y dice que lleva estos 3 discípulos a un monte muy alto. Y usted dirá, ¿por qué no se lo llevó de 12? Hay cosas íntimas entre la vida del ser humano que todo el mundo no puede saber. A veces la multitud, en vez de ayudarte, lo que hace es que te estorbas. Y hay cosas íntimas entre la vida de un ser humano y de un cristiano que tiene que resguardarla para ti solo, porque tú no tienes con quién compartirla, porque el día que la compartas se daña la santidad de esa intimidad que tú tienes con Dios. Pero Cristo quiso darle a demostrar a ellos algo impresionante. Quiso mostrarle a ellos la gloria venideras junto con la gloria pasadas. Y la Biblia relata y dice que cuando Cristo fue al monte alto, allí donde leímos, dice que una luz le resplandeció. Y cuando esta luz le resplandeció, sus ropas se emblanquecieron como el sol, blanca como la blanca lana. La Biblia relata y dice en el libro de Apocalipsis que para tú poder entrar a la presencia de Dios tienes que tener tu vestidura de santidad blanca, sin mancha y sin arruga. Porque con mancha y con arruga no puede entrar a su presencia. Y aquí en el monte de la transfiguración iban a entrar a la presencia del Dios Altísimo. Por lo tanto, había que tener una purificación de santidad para poder ver y escuchar esa voz que iba a retumbar en aquel lugar. Pero a veces nosotros queremos entrar a la presencia de Dios, pero no nos despojamos de nuestra malicia. Queremos entrar a la presencia de Dios, pero nosotros no nos despojamos de nuestras ataduras. Queremos entrar en su presencia, quisiéramos que Dios se manifieste en nuestras vidas, pero nosotros tenemos un vínculo que nos arrastra hacia atrás, que no nos deja avanzar, pero no renunciamos a él. Somos cristianos, venimos a la iglesia, nos congregamos, cantamos, predicamos, pero hay algo que siempre nos está jalando de atrás. Y si ustedes analizan la Biblia, hay agentes que Dios les permitió seguir con sus funciones, pero a muchos de los que Dios llamó tuvieron que dejarlo todo por la causa de Cristo. Por ejemplo, Eliseo, sin previos anuncios, tuvo que soltar sus bueyes, porque simplemente el profeta pasó y lo marcó con su manto. Y el profeta le sigue y le dice, pero ¿qué te he hecho yo? Físicamente en ningún momento le dije, ven, sígueme. Pero cuando le tiró el manto, lo marcó con la presencia de Dios.
La presencia de Dios llegó a Eliseo de tal manera que tuvo que soltar los bueyes que estabas arando para comenzar a seguir a un hombre que ni siquiera lo conocía. No conocía a él, pero tuvo que comenzarlo a seguir. Y para que nada lo jale hacia atrás, se volvió, mató los bueyes, hizo un sacrificio, hizo un junte, lo dio, repartió, arrebató, removió, para que nada lo jale para atrás de nuevo. Zaqueo, sin Cristo decírselos, un hombre que era juzgado por la multitud, diciendo que era un hombre ladrón, que era un pecador, que era un miserable. Pero Jesús entró a casa de Zaqueo. Y cuando Jesús ministraba en casa de Zaqueo, Jesús, ministrando en casa de Zaqueo, donde estaban los publicanos, donde estaban los escribas, la gente que llevaba la ley, la gente que conocía, criticando a Jesús, porque los criticores siempre han existido y siempre iban a existir. Mientras ellos estaban criticando a Jesús, el Espíritu Santo estaba trabajando con Zaqueo y estaba limpiando el corazón a Zaqueo, estaba limpiando la conciencia a Zaqueo, hasta el momento que Zaqueo dice que se puso de pie y dijo: la mitad de mi bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Entonces, cuando dentro del propio Zaqueo salió esto, Jesús se paró y dijo: hoy ha llegado la salvación en esta casa. Pero sin embargo, los criticones que estaban ahí, lo que era el santo, siguieron igualito. Pero desde ese día Zaqueo sufrió una transformación. La Biblia no dice si Zaqueo siguió cobrando impuestos. La Biblia no relata si él siguió en el trabajo que tenía, pero sí dice que hubo una transformación ese mismo día, porque él se despojó de lo que lo ataba a seguir en la vida pasada. Hay otro personaje en la Biblia que Jesús le dijo al joven rico: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Oh, pero tú sabes, los mandamientos. Ah, no, eso lo he guardado desde mi juventud. En términos de nosotros, yo he sido cristiano desde mi nacimiento. A mí me presentaron en la iglesia, me crié en la iglesia y yo todo el tiempo he sido cristiano. Ah, ¿cómo va a ser? Pues te felicito. Vamos a ver si es verdad entonces. Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. No, ahí no. Ahí no. ¿Y usted cree que Cristo quería que él vendiera lo que tiene? Lo que pasa es que Cristo conoce nuestros corazones. Hay gente que Cristo le ha dicho, el Espíritu Santo le ha dicho: deja eso que está haciendo y sígueme. Y ellos quieren seguir a Jesús, pero quieren seguir en lo que están haciendo. Yo quiero a Jesús, pero no quiero dejar esto. Entonces hay que determinar a quién es que tú vas a seguir. Si tú vas a seguir a Jesús, o vas a seguir en lo que está haciendo. Y a veces decimos como ese joven: yo lo he guardado desde mi juventud. Y puede ser que en un momento te diga: entrégame tu Isaac. Entrégame ese Isaac que yo te di. Entrégamelo, devuélvemelo. A veces es verdad que tú me quieres. A veces es verdad que tú me sigues. A veces es verdad que tú quieres entrar a la patria celestial. Entrégame eso que tú quieres. Eso que yo te di, entrégamelo. Pero en el momento que Dios te dice: entrégame eso, tú puedes vivir para atrás. Eso no me lo toque. Yo quiero entrar por esa área, no me la toque. Yo quiero entrar, pero déjame en esa área, déjame así como estoy. Yo quiero entrar, pero no me moleste esa parte. Esa parte no me la voy a entregar a ti. Y a veces tenemos mala costumbre que Dios quiere que la dejemos, pero nosotros estamos tan acostumbrados a ella que no queremos que Dios nos la toque. Tenemos vicio que queremos que Dios, aleluya, quiere Dios que tú y yo, pero nosotros estamos tan acostumbrados a ello que no queremos que Dios nos
Pero fulano lo hace. Pero Dios quiere tratar contigo, criatura. Dios quiere salvarte a ti. Dios no quiere tratar con fulano y contigo juntos. Dios quiere tratar contigo. Y si Dios te dijo déjalo, déjalo tú. No importa que fulano lo haga. Entonces Cristo entra allí al monte de la transfiguración con estos tres varones. Se dice que sus ropas se le resplandecieron. Dice allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su ropa como el sol, su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco. Si usted nota, dice sus vestidos en plural. No fue solamente el vestido de Cristo que se hizo blanco. Se hicieron blancos los vestidos de ellos también. Se hicieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés, Elías, que hablaba con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que nos quedemos aquí. Vamos a olvidarnos del mundo. Ya nosotros aquí estamos bien, estamos en la patria celestial. Pero dice la Biblia que mientras Pedro hablaba, ya Pedro quería, porque Pedro era del tipo de gente que no piensa la cosa dos veces. Le llegó el pensamiento y ¡fue! Ejecutó. Lo soltó. Si usted nota, casi todas las acciones de Pedro eran así. Le llegó, fue hecho. Maestro, es necesario para nosotros que nos quedemos aquí. Vamos a preparar 3 campamentos, 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y nosotros 3 vamos a hacer su cielo. Un 3 para 3. Digo yo. Ustedes, cada uno tiene su ramada y nosotros cada uno nos mata con uno de ustedes. Pero la Biblia dice que mientras Pedro hablaba, la voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y usted dirá, ¿qué hablaba de Jesús con Moisés y con Elías? Allí estaba representado, hermano, estaba representado la ley y los profetas. Moisés estaba representando el tiempo de la ley y Elías estaba representando a los profetas, mientras que Cristo estaba representando el tiempo de la gracia, el que nos tocó a nosotros, y en el tiempo de la gracia estamos viviendo todavía por su gracia y por su misericordia. ¿Y qué me da eso a entender, hermano? Que Cristo en ese momento trajo a Pedro, a Juan y a Jacobo el reino de los cielos para que conozcan en persona lo que va a suceder en aquello que les somos fieles. Por eso la voz dice: este es mi hijo amado, a él escuché. La misma voz que sonó en el día del bautismo de Jesús. Pero hay algo con esto. Jesús le dice a ellos lo que pasó aquí arriba. No quiero comentar. No se lo digan a nadie. Lo que le pasó ahora no se lo digan a nadie. Hasta el momento. Dice:
Dice, cuando ellos alzaron los ojos, después de escuchar la voz, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos le hacen la pregunta, porque acaba de hablar de Elías. Y aquella gente que estudiaba la ley y que predicaban en aquel tiempo les decían que Elías tenía que venir primero. Pero Jesús le responde, claro, es así. Elías tiene que venir primero. Lo que pasa es que Elías ya vino. Pero Elías cuando vino, lo mataron. No lo aceptaron. Y ahí los discípulos entendieron que él le estaba hablando de Juan el Bautista, que hubiera venido en el poder, en el espíritu de Elías. Porque cuando Juan el Bautista predicaba, a él le decía, ¿tú eres Elías? No, yo soy el Juan el Bautista. Yo soy el que tiene que arreglar el camino para el que viene detrás de mí, la cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus cordones. Pero la Biblia dice que Juan el Bautista fue comparado, que vino en el espíritu de Elías, como dice las Escrituras. Y esto a mí me lleva a entender, hermanos, que la transfiguración de aquel momento es una muestra de que usted y yo seremos transfigurados en un cuerpo glorificado para entrar a la presencia del Dios Altísimo. Jesús no le dijo a ellos lo que iba a acontecer allí. Jesús no le avisó, tienen que santificarse, tienen que cambiar su ropa, tienen que aguardar. No. Jesús simplemente le dijo, vamos allí. ¿Con quién andaban? Con Jesús. Caminaban con Cristo. Y Cristo dijo en una ocasión que le preguntaron diciendo, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Dando a entender que la esencia de Dios estaba en Jesús, la cual se hizo hombre y vino a representar a Dios delante de los hombres. Porque como a Dios nadie lo ve y viva, entonces la muestra de que Dios puede vivir entre los hombres es Jesús hecho hombre. Pero nosotros tenemos ahora el compromiso de que nuestra vida sea santificada, para que en el momento que nos toque a nosotros una transfiguración de cuerpo, de alma y espíritu, nosotros podamos encontrarnos santificados delante de Dios y podamos entrar en su presencia, en el trono de la gracia, como entraron ellos en ese momento. Cuando Pedro cometió el error de querer poner a Moisés y Elías al mismo nivel de Jesús, la voz intervino sobre Pedro. Porque aunque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, pero Cristo representa el tiempo de las gracias. Y en el tiempo de la gracia es que Dios va a glorificarse con nosotros. En el tiempo de la gracia es que usted y yo podemos alcanzar su misericordia. Porque por la ley ya nadie se puede salvar. Por los profetas que supieron antes, tampoco. Ellos vivieron su tiempo, ellos vivieron su momento, pero usted y yo estamos en el tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Entonces, considerando este pasaje bíblico, nosotros debemos de permanecer siendo fiel a Jesucristo hasta que llegue el momento de nuestra transfiguración. La Biblia relata y dice en el libro de Apocalipsis que nosotros seremos transfigurados en un cuerpo glorificado.
y que entremos al trono de la gracia en un cuerpo glorificado, y que los muertos en Cristo resucitarán primeros, y aquello, dice el apóstol Pablo, que quedemos vivos, entonces alcanzaremos al Señor en las nubes. Pero ¿quiénes son? Los que hayan dejado el mundo atrás y hayan seguido a Cristo sin ningún tipo de atado. Porque el fruto del Espíritu habla y dice cuáles son las cosas que debemos de tener nosotros, aquellos que estamos esperando a Cristo. El fruto del Espíritu difiere demasiado del fruto de la carne. Y hay mucha gente llamando siendo cristiano, viviendo simplemente con los frutos de la carne. Y una persona no puede tener los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Que nadie se deje engañar con eso. Usted tiene el fruto del Espíritu o tiene los frutos de la carne, uno de las dos. Pero no puede tener las dos partes. No se deje engañar del diablo con eso. Pero que es difícil, no es difícil, pero no es imposible. Y parte de los frutos de la carne son ira, contienda, mentira, blasfemia, adulterio, fornicación, chisme, idolatría. Pero el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. A veces ni tenemos paz, ni somos pacientes, ni tenemos amor. Pero queremos entrar al cielo. El tiempo de la gracia, nosotros hemos sido privilegiados con él. Y nosotros podemos pasarnos toda una vida hablando, predicando, cantando. Pero tenemos que tener en cuenta que la última palabra la tiene Dios. Que esto no depende de muchos bullas, que esto no depende de mucha sabiduría. Esto depende de obediencia y santificación a Dios. Que si usted no obedece, si usted no se santifica, si usted no anda conforme a la voluntad de Dios, todo puede ser que perezca. Todo lo que está terrenal, todo lo que es terrenal va a perecer. Por eso en el libro de la Biblia habla y dice que haga tesoros en el cielo. No haga tesoros en la tierra. Y está hablando sobre personas que hacemos tesoros en la tierra, porque creemos que vamos a vivir en la tierra por toda una eternidad. Y la Biblia dice que haga tesoros en el cielo, donde el ladrón no entra, donde la polilla no lo rompe, donde aquí no te lo van a robar, no te van a atracar. Y los tesoros en el cielo se hacen con una vida santificada delante de su presencia. Los tesoros en el cielo se hacen buscando la presencia de Dios todos los días de nuestras vidas. Los tesoros en el cielo se hacen con un testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Las riquezas espirituales se forman y se hacen en el cielo cuando usted da testimonio de que Cristo vive en usted. Pero si usted no da testimonio de que Cristo está en su vida, de que Cristo mora en usted, de que Cristo usted lo transformó, lo cambió, limpió de alma, cuerpo y espíritu, entonces usted no tiene ningún tesoro en el cielo. Usted está como el rico, como el joven rico, que cuando le dijeron déjalo todo, volvió hacia atrás, porque tenía muchos bienes. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la vida cristiana es fácil, pero es difícil. Difícil cuando nosotros la vivimos carnalmente. Pero cuando usted en un momento difícil le dice a Dios a través del Espíritu Santo, ayúdame a llevar esta carga que yo no puedo. Ayúdame a soportar esto que yo no lo aguanto. Ayúdame porque yo no puedo. La carga se hace ligera porque usted se está entregando en los brazos de Dios. Pero cuando usted quiere cambiar la cosa y cambiar a los demás por su propia cuenta,
Pero primero tiene que cambiar usted. A Cristo le llevaron a una mujer que la encontraron supuestamente en el mismo acto de adulterio. Y cuando se la presentan a Cristo le dicen, miren, la ley de Moisés nos dice que tal mujer hay que apedrearla, porque fue encontrada en el mismo acto de adulterio. La Biblia registra que Jesús pacientemente estaba escribiendo en tierra con el dedo, pero siguió escribiendo. Y dice que con tanta insistencia que ellos le decían, se puso en pie y le dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la primera piedra. Y la Biblia registra que volvió y se sentó y siguió escribiendo. Al levantar la cabeza dice que no había nadie, solamente quedaban él y la mujer. Y él le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban, Señor? Se fueron, Señor. Porque dice que fueron acusados por su propia conciencia. Porque los que estaban acusando a la mujer eran más pecadores que ella. Pero a ella la querían apedrear. Eso se vive a diario hoy en día. Nosotros queremos apedrear al hermanito que comete un error. Queremos que Dios le baje la mocha al hermanito que mete la pata, que se equivoca. Pero sin embargo nosotros tenemos toneladas que estamos cargando detrás de nosotros y no la soltamos. Por eso que dice la Escritura también, primero saca el tronco que está en tus ojos para que pueda ver la paja que está en tu hermano. Hay mucha diferencia entre un tronco y una paja. Dando a entender que cuando usted está mirando la paja de su hermano, usted tiene un tronco en sus ojos. Queremos sacarle el ojo, no la paja, no, queremos sacarle el ojo al hermano porque tiene una paja. Pero nosotros tenemos un tronco en nuestros ojos que no queremos sacarlo, queremos que se quede ahí porque nos sentimos bien con ese tronco. Y de eso se trata el evangelio, hermano, de eso se trata el tiempo de la gracia. No es simplemente que nosotros queramos santificarnos, aleluya, porque queremos aparentar que somos santos. No es que de tu corazón salga la santidad que está en ti. Que si tú ves la pajita que tenga el hermano, tú abraces al hermano y le digas, manito, vamos a tratar de sacar esa paja que tengo. Y si usted tiene la idea y la estrategia de sacarle la paja al hermano sin herirle el ojo al hermano, hágalo. Pero primero usted tiene que estar santificado para hacerlo. Porque si usted no está santificado para hacerlo, a sacarle la paja al hermano, lo vas a herir. Y le va a sacar, no la paja, le va a sacar el ojo completo. Entonces el daño va a ser peor que permaneciendo una paja sobre él. Eso querían hacer con la mujer. Querían matarla a ella. Y la ley de Moisés hablaba que había que apedrearlo a los dos. Pero ellos le llevaron a la mujer. Sabrá Dios de lo mismo que estaban ahí, cuáles de ellos también hubieran estado con esa mujer. Y por eso es que cuando Cristo dice que le es necesario pasar por Samaria, aquella mujer samaritana que dice la Escritura que iba a buscar agua al templo, al pozo, y iba en una hora donde nadie la viera, porque la vergüenza de las acusaciones que ella tenía de su vida pasada la avergonzaban de tal manera que no quería que ninguna mujer del pueblo la viera. ¿Por qué? Porque tenía una vida pasada que la acusaba. A veces nosotros tenemos una vida que nos acusa. Pero Cristo dijo, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, en mis manos vienen a ser como blancas lanas. Y si te humillas de corazón y te arrepientes de verdad, yo lo he de los
abstuvo del mal y más nunca más me acordaré de tu pecado. Dando a entender que aquellos que te recuerdan tu pasado y te acusan por tu pasado no vienen de parte de Dios, sino vienen de parte del diablo. Porque Cristo te recuerda a ti para dónde tú vas si te arrepientes y te limpias de corazón. Pero aquel que te recuerda tu pasado y te comenta y te susurra tus errores para acusarte, no viene de parte de Dios. Ahora, si alguien quiere que tú cambies, viene de otra forma diferente y te hace entender a través del Espíritu Santo cuál es tu área que está mal. No se junta con el hermano a criticarte. No se junta con el vecino a difamarte, a decir todo lo malo que tú estás haciendo. No va donde ti y te dice, mire pastor, usted está fallando en este y en este y en este. ¿Usted cree que podemos resolverlo? Y me perdona, Pero cuando tú estás en otro nivel, carnal, al salir de aquí, todo el camino va comentando los errores y los defectos que tiene tu pastor, que tiene tu hermano, que tiene tu amigo. Pero tú no tienes el valor ni el coraje, ni tampoco la santidad de llamarlo a atención para que él pueda cambiar en lo que está mal. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de amor, paz, paciencia, pero primero está el amor ante todo. Si usted no tiene amor para usted, como Cristo dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, pero dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si usted no se ama a sí mismo, tampoco va a amar a su prójimo. Usted primero tiene que amarse a sí mismo para poder amar a su prójimo. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que estamos aquí presentes. Permítelo, Señor Dios mío, que como aquellos tres discípulos entraron en la transfiguración con Jesús, nuestra vida espiritual pueda ser transfigurada también, Señor. Que podamos entrar al trono de tu gracia, al trono de tu presencia, con amor, Señor Dios mío. Y que nuestra vida, Señor, sea santificada por completo, alma, cuerpo y espíritu. Y que podamos entrar en tu presencia. Que si ahora mismo nos toca morir, podamos irnos en paz, porque tenemos nuestra cuenta arreglada contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, y ayúdanos a permanecer firmes delante de tu gracia y delante de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga.